Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, los saluda Martín Esparza y estamos aquí para iniciar con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy es sábado 22 de julio del 2017. Saludamos a todos los que nos están escuchando en estos momentos en el interior de la República. También está con nosotros el licenciado Jesús Luna, que está también participando en este programa de todos los sábados. También el licenciado Eduardo Díaz Reguera. Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay varios temas que vamos a tocar el día de hoy. Saludamos a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bien, vamos a informar sobre las efemérides que tenemos. 22 de julio de 1968 inició el movimiento estudiantil en la Ciudad de México, que buscaba ampliar las libertades democráticas y el cese a la represión gubernamental. El 15 de julio el presidente Benito Juárez entra a la capital de la República, acompañado de los ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, tras el triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. El 17 de julio de 1861, decreto del Congreso suspendido por 2 años el pago de todas las deudas públicas contraídas con naciones extranjeras. El 18 de julio de 1872, muerte del ilustre presidente de México, Benito Juárez. El 20 de julio de 1923, muere asesinado en Parral, Chihuahua, Francisco Villa, el Centauro del Norte, uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Y es en julio de 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas presentó otro memorial a la Mexican Light and Power, solicitando aumento salarial, al igual que los telefonistas hicieron otro tanto. La Asamblea de Accionistas, que estaba en ese momento como gerente Luis N. Morones, que fue nombrado a partir de la Compañía de Luz como uno de los principales gerentes, levantó la base de reconocimiento de la empresa, que era necesario aumentar los salarios, aunque propuso hacerlo solo en proporción al monto de las utilidades de la empresa. Pero fue uno de los primeros movimientos, bueno, había otros anteriores, del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ha distinguido por luchar por los aumentos salariales en este país. Sí, a un año de su creación del ESME fue cuando estalló su primera huelga, en 1915. El 24 de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar el próximo 23 de febrero del 2018 una legislación secundaria para dar cumplimiento a nuevas disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo. Prácticamente se tienen 7 meses para tal acontecimiento y oficialmente poco se reconoce qué tratamiento le estén dando a estas. No obstante, los comentarios que se escuchan en las juntas tanto federal como local de la Ciudad de México, que las cámaras empresariales ya tienen preparadas esta nueva reglamentación. Las cámaras de representantes no han llamado, ni siquiera a escuchar la opinión de los sindicatos o de abogados que no estén al servicio de los patrones. Sin embargo, parece que a los sindicatos y a los trabajadores esto no les inquieta, y poco se sabe si están preparando alguna propuesta o tan siquiera ya discutieron los alcances de la reforma constitucional que está sirviendo a lo que ha sido llamado como la desaparición de las juntas de conciliación arbitral. Licenciado Luna, este tema es muy amplio para desarrollar.
lo hemos venido comentando en programas anteriores sobre las reformas constitucionales que ha venido haciendo el Congreso de la Unión y decretadas por el Ejecutivo Federal, pero trae una serie de consecuencias pues, para los trabajadores. Se elimina el tripartismo, que fue una conquista de la clase trabajadora en este país. Prácticamente hoy van a ser juzgados, jueces, pero los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación, ¿cuál es el destino o el futuro de los trabajadores? Pues en la Junta Federal, que es donde se originó más movimiento, al parecer se conformaron con el ofrecimiento que les hicieron de que no iban a sufrir perjuicios en su estancia como trabajadores. Mas, sin embargo, es lamentable que, siendo la gran parte de ellos abogados, no estén enterados o se crean lo que les dijo el secretario de Trabajo, de que el poder legislativo, en cuanto en materia de los juzgados, se rige por normas diferentes. Ahí la ocupación de un secretario de acuerdos, de un actuario incluso, de un presidente, de una junta, existe o debe exigir cierta reglamentación de cumplimiento, de pasar ciertos exámenes que se los tendrán que aplicar, porque si no el sistema judicial cambiaría y entonces tendrían problemas por el lado de los juzgados. Seguramente va a haber despidos, muy seguramente, incluso en algunas juntas como la de Querétaro, Jalisco, Sonora, están haciendo ya los cambios. Hasta donde se han entendido, han despedido cerca del 30% del personal que estaba ahí y han ingresado por parte de recomendación de la Suprema Corte de Justicia nuevos abogados. Licenciado Eduardo. Sí, bueno, esta situación que se pretendió desde hace algún tiempo en una propuesta del PRD UNET de reformar la legislación, era con la intención de que se acabara la corrupción en el caso de las juntas. El tripartismo no había resultado del todo justo y vemos resoluciones en donde quedan de acuerdo el representante del gobierno y del capital y en el caso de no toman en cuenta el representante de los trabajadores, y a veces al revés, o se unen, ¿no? Porque la representación de los trabajadores en las juntas son de simulados, porque son de la CTM, la CROM, de muchos años de tradición no muy participativa, no muy democrática. Pero no hubo la respuesta que esperábamos de parte de los trabajadores. Ellos pueden creérsela que van a ser incluidos, pero no tienen una carrera judicial. Ellos, en el caso de otros poderes, el Poder Judicial, pues les van dando cursos de actualización y se van teniendo una carrera judicial. Pero en el caso de las juntas es muy difícil. Por lo pronto los presidentes no van a continuar, eso es obvio que no. Algunos secretarios de acuerdo yo diría que deben de seguir, pero eso se dice no pasa por lo que uno quisiera, ¿verdad?, sino por lo que decida, y el examen que se haga, muy probablemente se haga algún examen de conocimiento, porque además ya tienen una experiencia dada, son muchos años de las juntas, y que experimentar con nuevos secretarios de acuerdos que no conocen el tema laboral, que es difícil, pues no sé qué resultados pueda tener y puede resultar contraproducente, porque también en el Poder Judicial pues existe corrupción, y en el Poder Judicial no tienen experiencia laboral de muchos secretarios de acuerdos, actuarios y personal administrativo que ha tenido a su cargo la justicia laboral. Efectivamente, los ministros de la Corte en este país pues obedecen a los intereses de los empresarios, de las multinacionales, del propio Ejecutivo Federal, y un claro ejemplo es lo que vivimos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que después de todo el peregrinar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Junta Especial número 5, que prácticamente estuvieron cambiando presidenta de esta Junta, secretarios sin actuar mucho tiempo, el expediente muy amplio. Pues de todo ese proceso pues nos fuimos a los tribunales después del
los laudos que salieron en contra del sindicato. Nos fuimos al Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral. La Corte revisó en 2 ocasiones el caso, resolvió primero la parte constitucional y después le solicitaba al gobierno de Felipe Calderón que atrajera el expediente para resolver de fondo, y la misma Corte dijo que prácticamente ya habían resuelto la parte constitucional, que eran solamente temas de legalidad, los amparos promovidos, y que el tribunal tenía todas las facultades para poder resolver. Una vez que resuelve en septiembre del 2012 a favor, los 3 magistrados le dan la razón al sindicato y la protección de la justicia federal, pues los flamantes ministros de la Corte, que es una corte de los más corruptos del mundo, con unos sueldos altísimos que los sostenemos todos los trabajadores, pues se encargó de pisotear la justicia en materia laboral a los trabajadores. Nos echaron para atrás el amparo diciendo que se habían equivocado los 3 magistrados. Esa sentencia de la Corte es se la están ocupando muchos estudiantes en materia de derecho para sus tesis, porque vale la pena revisar la actuación de los ministros de la Corte. Vamos a entrar a un escenario de coyuntura político-electoral el año que viene. Este tipo de reformas que han venido haciendo, que lo hemos dicho aquí, son inconstitucionales. Entonces, en manos del Poder Judicial, de los ministros de la Corte, los derechos de los trabajadores, imagínense, cuando hay mucho rezago de demandas ante la Junta, son miles y miles de demandas que existen ahí, licenciado. Así es. Dice que recuerdo una cita de un matemático que se hizo abogado. Él decía en algunas de sus intervenciones a sus clientes, si quieren justicia la tendrán en el otro mundo, porque en este solamente se aplica el derecho. Y es lamentable que suceda eso, porque incluso hasta el membrete con el que sustenta dice Suprema Corte de Justicia, y en este país lo que menos prevalece es la justicia, sobre todo porque la justicia entendida como tal pues es la parte más débil, por así llamarlo, protegerla, darle el impulso para que pueda adquirir una fuerza diferente ante quien lo está combatiendo. Pero nunca la Corte, en este caso como lo hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, tomar decisiones, criterios que además son ilegales, están fuera del contexto del derecho, pero como es la máxima autoridad, pues ya prácticamente los mexicanos no podemos hacer nada, de hecho nada. Y es lamentable en esta situación porque en el caso con el que nos conlleva de la Ley Federal del Trabajo, por los trabajadores, los sindicatos, como que no le estamos mostrando mucho el interés, y los patrones sí lo están haciendo, y seguramente va a ser una ley hecha muy al modo de ellos, de tal manera que aún más va a ser más perjudicial para los trabajadores si no intervenimos a tiempo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, enviamos un saludo a todos los colaboradores voluntarios que cada sábado están ayudándonos. Andrea Luna, quien está contestando los teléfonos y nos ayuda también a transcribir algunos textos. También la licenciada Denise Moreno, quien se encuentra y podrá orientar sobre alguna duda en materia laboral. El licenciado Jesús Luna, Eduardo Díaz Reguera, en los controles técnicos David Hernández, que está ayudándonos a la transmisión para que llegue a sus hogares. También enviamos un saludo a Lourdes Martínez y a Antonio Peregrino, el bombero peregrino. Y tenemos saludos ya del auditorio. Aurelio Gutiérrez es jubilado del ESME, todos los sábados nos escucha. Envía un saludo a todos los que colaboramos en este espacio de Frecuencia Laboral, donde los trabajadores son la noticia. Vamos a más información, nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bueno, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el caso que un sindicato y empresa firmen un convenio que modifique las prestaciones de los trabajadores, si esto afecta los derechos de los trabajadores, ¿la ley los protege? También lo invitamos a que nos visite en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Bien, en más información, hoy 22 de julio se celebra el Día Internacional del Trabajo Doméstico y por declaraciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien por instrucciones del Ejecutivo enviaron un informe al Congreso de la Unión donde manifiestan que no existen condiciones que faciliten la ratificación del Convenio 189, convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Dice, no obstante que no se firmará la ratificación del convenio, la Secretaría del Trabajo manifiesta su compromiso de velar los derechos de las y los trabajadores. Es importante destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su primera página proporciona los siguientes datos sobre el trabajo doméstico. Dice, en México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, para el primer trimestre del 2017 hay 2.480.466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8% del total de ocupados. De cada 100 ocupados en esta actividad, 90 son mujeres. Según datos de la ENOE, 99 de cada 100 ocupados subordinados y asalariados en trabajo doméstico laboran sin un contrato escrito. La mayoría, 76.5% de los trabajadores domésticos reciben como ingreso para su trabajo hasta 2 salarios mínimos o menos. Y de cada 10 mujeres ocupadas en trabajo doméstico remunerado, 6 cumplen jornadas menores a 40 horas a la semana, en tanto que 7 de cada 10 hombres en estas ocupaciones laboran 40 horas o más a la semana. Así es. Y aquí es importante destacar que la pregunta sería, ¿por qué el gobierno mexicano no quiere ratificar este convenio? ¿Cuáles serían las razones que dice que no hay ahorita los mecanismos o los medios suficientes para no firmar? Y es muy sencillo, lo que pasa es que la obligatoriedad que impone el firmar este tratado, de acuerdo a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, en la que considera que todos los trabajadores sin excepción primero, se debe impedir que los menores de 15 años o de acuerdo a lo que dicten las leyes nacionales de cada país, deban laborar si no está bajo las condiciones propias de la ley. Segunda, que deben tener un salario fijo, es decir, cuando menos el salario mínimo. Tercero, que deben tener seguridad social. Cuarto, que deben tener estabilidad en el empleo. Y quinto, que es lo más importante, establece una serie de medidas y criterios para salvaguardar los derechos humanos de las y los trabajadores, es decir, que se respeten sus derechos humanos. Como sabemos, el trabajo doméstico no solamente es el que se sirve en la casa de algún personaje o de alguna persona, sino también mucho del trabajo doméstico es el que se sirve en restaurantes, que así está catalogado, o en sitios de pequeño y mediano comercio. Y sabemos que muchos de estos lugares, las mujeres principalmente son objeto no solamente del trabajo para el que se les solicita, sino a muchas de las ocasiones les solicitan favores sexuales. Y en el caso de los hombres, pues también aún es peor porque los utilizan para hacer 1000 labores. Los contratan para hacer ciertas limpiezas y terminan haciendo reparaciones de equipos, lavado de automóviles, etcétera, etcétera. Y esto es lo que la OIT dice que se debe proteger, y esto es lo que el gobierno mexicano no quiere firmar. Sí, es muy claro que en nuestro país quien tendría que estar ratificando ese convenio es el Senado de la República, que son convenios internacionales donde México es parte de la Organización Internacional del Trabajo. Y sabemos que estos gobiernos neoliberales, o diputados, senadores, los propios gobernantes, pues no les interesan los derechos de los trabajadores en lo más mínimo. Si son tratados comerciales, pues rapidísimo inician, incluso hacen periodos extraordinarios, hacen sesiones extraordinarias y están trabajando hoy en día, desde que les puso el manotazo Donald Trump, Estados Unidos ya los tiene sentados para revisar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que sabemos que es un tratado para beneficiar a los empresarios, no para beneficiar a los trabajadores. Y este caso, como este convenio que establece la Organización Internacional del Trabajo, dan 1 y 1000 excusas
para no ratificarlo. Lo mismo pasa con el convenio 98, que es la contratación colectiva, y sabemos que a estos gobiernos no les interesa que los trabajadores tengamos un contrato colectivo de trabajo en mejores condiciones de vida para la clase obrera, que al final somos los que generamos la riqueza en México. Sí, bueno, en esta circunstancia pareciera como que los derechos, bueno, cuando menos en la OIT lo han dicho el gobierno mexicano, que se cumplen todos los derechos de los trabajadores, y sobre esa base dicen que no hay necesidad de firmar más convenios que los que ya están establecidos. Hay convenios que me parece que hay que impulsarlos desde todos los trabajadores y presionar al Congreso de la Unión, porque lo tiene que firmar el presidente y ratificar el Senado. Entonces hay que poner los elementos porque son necesarios que se eleven a rango internacional esos derechos y luego a rango constitucional también, porque actualmente nada más de los dos derechos colectivos que existen en la Constitución son el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga. Falta el derecho a la concesión colectiva, que es lo que queremos elevar ese rango constitucional y además internacional. Sí, hay que dar bastantes pasos para poder hacer que los dirigentes de organizaciones sindicales y los propios trabajadores les quede muy claro cuál es la problemática que estamos enfrentando y qué es lo que tenemos que hacer. Me parece que hay una coyuntura importante rumbo al 2018, que los trabajadores debemos de levantar la voz. Vale la pena explicar cómo en décadas anteriores el sector obrero tenía posiciones y levantaba la voz y emplazaba, estallaban los movimientos de huelga y se firmaban mejores condiciones para los trabajadores. Hoy en día, desde la propia CTM, la CROG y estas centrales que han venido siendo comparsa de las políticas neoliberales de los gobiernos en turno, prácticamente los derechos de los trabajadores hoy solamente se observan a través de empresas famosas de outsourcing que han estado establecidas en la ley, que hay escándalos hoy en día de dirigentes de la CTM y demás que tienen cientos de contratos para una sola central, un solo dirigente, y que ya por el amiguismo con el gobierno les entregan sin mayor problema esas para que ellos administren, porque ni siquiera es representar a los trabajadores, es administrar los recursos económicos a cambio de que los propios trabajadores no tengan seguridad social, no tengan un mínimo de condiciones generales de trabajo y mucho menos contratos colectivos de trabajo. Así es. Y aquí es, pues dentro de la parte cuando recientemente presentó un informe en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así se llama todavía, en la que en su informe presenta que el 57% de la población económicamente activa está en el llamado sector informal. Y entonces todo pues, nos lleva a una situación de verdad que quizás muchos no valoramos lo que significa eso, el no tener la certeza de una estabilidad en el empleo, el no tener la certeza de contar con la seguridad social adecuada, el no tener la certeza de saber que algún día vamos a envejecer y que no vamos a tener el recurso necesario para poder sobrevivir y que vamos a vivir de la mendicidad familiar. Lamentablemente es lo que sucede, pero porque los trabajadores no luchamos por esto, no luchamos porque se nos reconozca, no luchamos porque se respeten nuestros derechos todavía existentes en la Constitución. Y esto de las trabajadoras domésticas forma parte de esta situación. Y el gobierno mexicano pues prefiere mantener esto porque es la tesitura con la cual dominan, controlan gran parte de las empresas, de los sindicatos, es la fuente de vida de muchos de los sindicatos llamados echados como la CTM, la CROC, todos esos, porque todos esos trabajadores que trabajan en pequeñas y medianas industrias están trabajando bajo el amparo de un contrato, pero un contrato que no saben que existe, pero que la Secretaría sí sabe que existe. Y está denunciado. Sí, está denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo, y cuando le preguntan al gobierno mexicano de los contratos de protección, dice, ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿En qué parte? No, dicen que ya abrieron a través de la ley de transparencia el acceso en casi todos los estados de la República
para que consulten los trabajadores los contratos y los sindicatos. Creen que solamente con eso, bueno, si vamos a lo real, pues no todo el mundo puede tener acceso al internet, no todo el mundo puede tener acceso a ese tipo de información, y entonces seguirán los contratos de protección y se exportan ahora a Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bien, nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tenemos para el día de hoy sobre el derecho y justicia para los trabajadores? Bueno, algo que me parece que para los trabajadores en general es importante. Cuando se tiene un sindicato uno tiene que estar participando constantemente en él. Y hablo de una militancia, de una que tiene ese derecho y de una independencia y autonomía. Y en el caso de los compañeros que se les denominó la lucha de los trabajadores del botón rojo, incluso salieron ahí con López Dóriga, que increíblemente les dio el espacio, salió la entrevista y estuvo muy interesante, de que se dio a conocer que no tienen salario y que son propineros, toda esta situación que padecen muchos trabajadores en el país, pero que se significó porque los compañeros habían demandado la titularidad del contrato. Duró 3 años la demanda, llegó una resolución y todos esperaban que ya tuvieran pues la alegría de haber triunfado, pero el hecho es que el secretario general del sindicato pues no le da a conocer la resolución, está haciendo una serie de maniobras para que presionar al patrón y tener el control. O sea, les dice a los trabajadores, sí ganamos, pero voy a pasar a huelga, y los que se quieran liquidar, que se liquiden, y les promete cantidades estratosféricas que además no va a cumplir, porque el patrón está siendo ahorita objeto de multas porque no cumplió una serie de condiciones según la Dirección del Trabajo. Entonces le está pagando a los que eran del otro sindicato, y ahora pues sí se siente presionado. Entonces yo lo que comentamos con los compañeros, porque yo fui asesor 15 años de ese sindicato, del sindicato de trabajadores de oficinas y comercios del DF, denominamos el STRAC, que nació en el FAD y en otro tipo de organizaciones que se les brindó a los trabajadores como un instrumento, y que ahora pensamos lo está mal utilizando Salvador Arellano Ayala. Está denunciado ya, ha habido congresos, se reelige, van sus familiares, tiene muchos familiares ahí trabajando en las gasolineras, en la central de abasto, y bueno, ya están cuestionando lo que es una sección de la Fundación Freddy Sever, forma parte de una sección de ese sindicato, y bueno, pues estamos advirtiendo de los peligros que corre el que en esta fundación se denuncia toda la serie de arbitrariedades, y que bueno, el compañero incurre en esto. Y a propósito, yo lo tuve que confrontar el día que se formó precisamente el conversatorio u observatorio sobre las reformas a la Ley Federal del Trabajo, a propósito de estas reformas de la desaparición de las juntas, que se deben llamar. Y entonces dice que quería dialogar conmigo, y yo dije que no podía dialogar con él por su actitud de estar entrando en una organización que se formó el 4 de julio y no es congruente y no hay honestidad. Entonces sí lo critiqué, y el hecho es que bueno, está ahora en el portal de Frecuencia Laboral estamos formulando esta situación, que ahora los compañeros de esa gasolinera, que se llama Superservicio Coapa, ahora se llama La Rebelión de los trabajadores del botón rojo, porque antes era del botón rojo únicamente, ahora es La Rebelión, porque no están aceptando que se obstruya ya lo que ellos pretenden con la demanda de titularidad, de obtener el contrato, cualquier forma que obstaculice el acceso a sus derechos. Se lo ganaron ellos, fueron despedidos durante 9 meses, ya regresaron a trabajar, y lo que quieren es simplemente que se normalice el trabajo,
y no con los trabajadores que está metiendo forzadamente Salvador, desplazándolos a ellos, y gente que viene de otras gasolineras que por alguna razón, y lo sabemos nosotros, algunos los conocemos de hace tiempo, pues no trabajaban con honestidad en esas gasolineras, ¿no? Entonces está denunciado así. Bien, pues ahí está la información de Derecho y Justicia para los Trabajadores, y vamos a leer varias llamadas de los radioescuchas. Marta Rojo es pensionada del ISSSTE, dice que le gustaría que la duración de este programa fuera de 2 horas por lo menos, pues es uno de los pocos espacios abiertos de información y denuncia. Felicita al programa. Muchas gracias a la señora Marta Rojo. Joaquín López de Catepec, él es carpintero. En esta semana, dice, ocurrió otro show por parte del gobierno en la delegación Tláhuac, pues en una cortina de humo para desviar temas de relevancia en México, por ejemplo el tema Duarte, el tema Pemex, con la perversa idea de borrar la memoria de México, solapando injusticias y especialmente a trabajadores y grupos vulnerables. Es la muestra de que este país se mueve con los hilos de Carlos Salinas de Gortari. Es la opinión de Joaquín López. Lorenzo Martínez del Estado de México, él es trabajador en Resistencia, dice: tenemos un arma como ciudadanos, que es el artículo 39, soberanía del pueblo, poder del pueblo. Debemos aplicarlo y desconocer a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. También nos llama Víctor Manuel García Salinas. Dice: en alguna ocasión le pregunté al presidente de la Suprema Corte si era válido que el Instituto Politécnico Nacional cobrara vía donaciones la inscripción, porque esto se opone al artículo 3 y el artículo 5 de la ley orgánica. Se me respondió que era válido. Si era válido que las empresas pagaran con tarjetas de crédito, me dijo que podían pagar como quisieran. Saludo al programa. Imagínense, el presidente de la Suprema Corte, ¿no? Todo para ellos es válido. No importa que la Constitución diga otra cosa, no importa que México tenga firmados tratados internacionales en materia de derechos humanos, no importa que haya reglamentaciones muy claras, para ellos lo avalan. Ellos lo avalan. O sea, en manos de estos señores está la justicia de México. Ernesto Brambila saluda a todos los que estamos en frecuencia laboral. Les agradecemos sus comentarios. Alejandro Serrano, de allá del estado de Hidalgo, son de los productores de betabel, que vienen todos los días a la central de abasto, se levantan muy temprano a vender sus productos. Manda un saludo a todos los que estamos colaborando en frecuencia laboral. Muy bien, pues hay noticias muy interesantes. Ha sido una semana de intensa actividad para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, efectivamente tenemos pues ya más de 34 días de plantón en el plantón de Bucareli. Le hemos puesto plantón de Bucareli para exigir el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno que tiene firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en todos estos días de plantón, pero a lo largo de más de ya casi 8 años de lucha resistencia, hemos recibido la solidaridad de muchísimas organizaciones. Hemos hecho foros de solidaridad con el SME, se han presentado organizaciones internacionales a mostrar su solidaridad, grupos que también están luchando por distintas causas han estado ahí, se ha agarrado una tribuna también de denuncia de todos los abusos del gobierno en contra de los sectores sociales y populares y sindicales de este país, y hemos hecho movilizaciones de manera importante a distintas secretarías. A una fue a la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo le dimos el conocimiento a través de un oficio donde hay un conflicto intergremial entre el SUTER y el ESME. Existe una demanda y sabemos que es necesario que el secretario del Trabajo, que tiene esa facultad de intervenir a este tipo de conflictos, lo haga. Ya está por escrito ahí y bueno, esperamos que haya una respuesta. Y uno de los temas que para nosotros son muy relevantes, la falta de entrega de fábricas y talleres para detonar nuestra cooperativa. Nos entregaron una primera etapa, que por cierto vamos muy avanzados en cuanto a la desincorporación por parte del Estado, en este caso Indavín,
que son a lo que les enviaron todos los bienes que no son para la prestación del servicio público de electricidad, y con ellos ya por lo menos en los próximos días salen los primeros 12 títulos de propiedad en favor del sindicato para la cooperativa. Es todo un proceso administrativo que estamos cumpliendo, levantamientos topográficos que se requieren y hemos entregado toda la documentación que nos han requerido, ya están ahí. Y anunciamos en la asamblea del 14 de julio de este mes las actas ya prefirmadas por parte de la Secretaría de Energía de otro importante número de centros de trabajo. Y la verdad que es motivante porque son predios muy significativos, además los espacios están bien ubicados y ahí van a estar pues varias unidades de negocio, que así les hemos denominado, de nuestra cooperativa LF del Centro. Todavía estuvimos en una reunión el día jueves en la Secretaría de Energía, nos reunimos también nuevamente con el subsecretario de Gobernación, y el oficio que tiene que firmar Gobernación para que se proceda a la entrega-recepción de estos inmuebles, prácticamente ya lo tiene Gobernación. Esperamos que en la semana próxima, en principios, lo estén mandando a Energía para que se formalicen estas actas. Ya fue revisadas también por el jurídico del sindicato y están bien. Y iniciamos el jueves, iniciamos por la mañana la discusión para concretar otros de los temas relevantes para la organización, que es el contrato de compra-venta de energía en bloques durante los próximos 25 años, para que sea bancable el proyecto denominado ciclo combinado JLUC. Los predios ya los tenemos, en este momento se está haciendo la limpieza del mismo, y esperamos a que la Secretaría de Energía lo firme en los próximos días, y eso nos permite entonces del plantón irnos a JLUC, del plantón irnos a los centros de trabajo, a continuar con nuestro proyecto de la cooperativa LF del Centro y también el proyecto del propio Sindicato Mexicano de Electricistas, que es ampliar la sindicalización de todos los agremiados. Entonces, hasta ahí estamos. Vamos a discutir esta semana estos temas y me parece que hemos tomado un camino importante, que es la movilización, que es la acción, y estamos concretando acuerdos, que son acuerdos que están pues firmados por parte del gobierno, pero hay una coyuntura que nos es favorable para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno. Hasta ahí estamos, licenciado Jesús Luna. Bueno. Dice que no sé si me permita un comentario. Yo respeto mucho siempre la ley interna de los sindicatos, que creo que es la base que los sindicatos deben exigir, que se les respete su vida interna. Sucede que me reuní con un grupo de compañeros, de trabajadores en Querétaro, y salió el tema de pues cuál era la situación sindical actual. Entonces, mi punto de vista es que coincido con usted en el sentido que decía que actualmente los sindicatos, pues el papel que estamos haciendo es muy triste, porque ya no solamente no estamos consiguiendo mejores prestaciones, sino se están perdiendo estas prestaciones. Gran parte de lo que se ganó todavía hasta la década de los 80 se están viniendo abajo, y ahora las revisiones son más bien para evitar que no me dañen tanto la quita de prestaciones. Pero ellos decían que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que cómo era posible que un grupo de trabajadores no hubieran recibido su jubilación y en vez de eso hubieran recibido su renta vitalicia. Entonces, me atreví desde el punto de vista jurídico a expresarle mejor. Si no estoy en lo correcto, usted me corrige de favor. Le decía que la renta vitalicia se consigue después de que la Suprema Corte de Justicia decretó que estaban por terminar las relaciones colectivas de trabajo, es decir, ya no existía ninguna relación entre los trabajadores y la empresa. Consecuentemente, pues no había nada más que recibir la liquidación. Y que no obstante eso, en el proceso se consigue a través de una negociación, pues algo que pudiera ser semejante a la jubilación, incluso de compañeros que no tenían ni los años que el contrato señalaba. Y que esta prestación que reciben de la renta vitalicia no les merma en absolutamente nada, puesto que ellos van a tener derecho de recibir su pensión por cesantía en edad avanzada cuando lleguen a esa edad, es decir, van a seguir gozando de dos prestaciones.
y que a mí me parece increíble que en un país donde se están perdiendo la mayor parte de prestaciones, sucede aquí un sindicato que prácticamente política y legalmente dieron la instrucción de que se liquidara, aún así consigue no solamente demostrar que no está liquidado el sindicato, sino consigue una prestación que ningún otro sindicato ha conseguido en otros momentos, ni aún vivito o teniendo relaciones colectivas. Y también esto no se dice, se habla y la gente cree que el SME perdió. Ese es en el ambiente de la publicidad, las televisoras no hablan del triunfo del SME, hablan de la derrota del SME, y la gente lo creía cuando escucha el programa. Ojalá escuchen muchos más. El SME triunfó y va a seguir trabajando como ha venido haciéndolo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Parza. Seguimos. Sí, este tema de renta vitalicia, que por cierto, una de las demandas en el plantón es que el gobierno les pague el 50% de su indemnización. Y palabras ya textuales del propio subsecretario de Gobernación, es que Hacienda ya ha autorizado los recursos. O sea, ya les autorizó los recursos, están en el proceso administrativo para que Hacienda los deposite y se establezca el mecanismo para poderles pagar. Esto es gracias a la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y efectivamente, licenciado, ante la pregunta que le hicieron estas gentes en Querétaro, pues después de la Corte, pues lo único que quedaba era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de justicia o legal. Acudimos también allá y años después la Comisión Interamericana nos contesta diciendo que no había elementos para poder revisar el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. O sea, en el terreno internacional. Entonces lo que nos queda muy claro al SME que es una lucha política, organizada y participativa. Pues con la lucha política hemos alcanzado llegar hasta acá. Logramos, después de la Corte que dijo que no había ya nada que hacer, logramos que se firmara un contrato colectivo de trabajo. Y ese contrato colectivo de trabajo, que está ya puesto ante la Junta, prácticamente le da vida al sindicato para otros 50 más años. Eso es muy importante resaltarlo, porque además en muchos procesos que hemos discutido aquí, en procesos de lucha, los sindicatos terminan disolviéndose y pasan a ser cooperativa o demás. Hoy tenemos el sindicato que está vigente, una perspectiva muy importante, y tenemos una empresa en cooperativa de los trabajadores, y esos son dos proyectos muy relevantes para los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestras propias familias. Bien, pero ya estamos sobre el tiempo. Tenemos unas llamadas de Miguel Salgado Vázquez, trabajador en Resistencia, es del Departamento de Transportes. Me pregunta, dice que durante la lucha de Resistencia se enfermó, se le dio la enfermedad de Forester, un problema en las cervicales, acudió al Hospital Siglo XXI, le dijeron que no era candidato a operación, luego acudió a un privado, a una segunda opinión, y el doctor le dijo que no concuerda con la opinión del Siglo XXI. Me pregunta que qué puede hacer en este caso, cómo puedo proceder. Yo le pediría al compañero que acudiera con el secretario del Sindicato de Fomento a la Salud y Previsión Social y el prosecretario del Servicio Médico para revisar su caso de manera puntual y poder dar algunas alternativas. También nos llama Arturo Higuera de Lomas de Atizapán en Resistencia. Si el pueblo tiene escasa escolaridad, que es aquella que mantiene el sistema neoliberal, el Caldwell, que se acomodó en una industria, la industria petrolera, él seguirá apoyando al movimiento. El lobo está siempre contra el movimiento, el SME, diciendo que es el representante de los jubilados. Quiere saber sobre los talleres y oficinas que falta por entregar. Bueno, pues lo informamos en nuestra propia asamblea. Tenemos la fábrica de estructuras Tacuba, Xochinahuac, la fábrica de estructura de postes Vicente Guerrero, tenemos el taller automotriz de Aragón completo, y tenemos también que nos entreguen las actas de Cuatro Caminos,
y luego también el de estacionamiento en Verónica, y uno más que es Juárez 90, para oficinas. Entonces estamos en ese procedimiento. Daniel Gutiérrez de Coyoacán es jubilado. Dice, no olvidar que el proyecto neoliberal tiene función de borrar al movimiento de los trabajadores. Dice, nos queda organizar y protestar para lograr mejores condiciones. Pedro Oscar Rodríguez, saludos al programa de parte de todos los compañeros, la rebelión del botón rojo. Superservicio Acuapa es una gasolinera, tiene un programa excelente que nos informa de varias cosas que nos ayuda a nosotros como trabajadores. Saluda a la licenciada Eduardo y a Denise y a todos los que colaboramos en el programa. Pues yo creo que por los tiempos no vamos a tratar algunos temas que tenemos aquí pendientes. No sé si pudiéramos ver rápidamente nada más la cápsula de seguridad social, o vemos Prohibido Olvidar, que también se refiere a la seguridad social. Nos vamos a la cápsula de seguridad social. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Licenciado Jesús Luna, el tema de la seguridad social. Sí, es un tema importante primero quisiera yo enviar un cordial saludo y fraternal saludo al compañero Alberto Bando, que se encuentra enfermo. Esperemos su pronta recuperación. Él es un compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y a la compañera Circe Valderrama, que es una excelente profesora, que tuvieron unos accidentitos por ahí. Esperemos se recuperen pronto. La semana pasada planteábamos de lo que está sucediendo en el IMSS, y que el IMSS en su informe presenta que por el momento pues tienen un superávit, pero ellos calculan que para el año 2020 puede haber modificaciones importantes, sobre todo por dos factores. Uno, el hecho mismo de que está aumentando el número de empleados del Seguro Social que se están jubilando, y dos, porque se están cambiando los cuadros de enfermedades, o sea, todo el sistema epidemiológico, y eso altera notablemente las situaciones. Y ha dado instrucciones para que los riesgos de trabajo y enfermedades profesionales, en un máximo de 100 días, determine si el trabajador está apto para trabajar o está apto ya para que se le dé la pensión definitiva. Pero esto nomás lo están haciendo para los trabajadores que están bajo el nuevo régimen, es decir, los que están cotizando a partir del 97 para acá, porque ellos se rigen por la renta vitalicia. Un acontecimiento que quisiéramos dar a conocer, y que muchos trabajadores que han pasado por esta situación lo saben, es que les levantan, los mandan o los regresan a trabajar, no están en actitud de trabajar, regresan nuevamente a la clínica, les vuelven a dar incapacidad, pero esta ocasión se las dan como enfermedad general, y ahí las formas de pago, de pensión, de salario es muy diferente. Por lo cual les sugerimos a los trabajadores, primero, uno, que sus sindicatos o sus representantes sindicales, como es en el caso del MEC, que tienen su secretaría muy particular y muy específica para esto, esté muy atento y esté levantando los formatos necesarios para que tenga permanencia esos riesgos de trabajo. Es decir, incluso si la empresa se negase a testimoniar que efectivamente regresó en condiciones no aptas para trabajar, el trabajador en ese momento levanta un informe, pida que se lo reciba la empresa, y si no se lo quiere recibir, vaya ante el Seguro Social y presente una queja inmediatamente. Segundo, es necesario que, pues en estos casos a veces es necesario hacer ciertos gastos, que recurra con un profesionista, pero un profesionista que le dé la garantía de que pueda testimoniar o ser perito en un juicio si es necesario, en el cual diga las condiciones y las secuelas que tiene de su enfermedad profesional, la continuidad de para que esto sea el reforzamiento de su queja que presenta ante el seguro, y en caso necesario, pues en una demanda tenga la viabilidad de ganar. Sí, efectivamente, ahí está la información sobre seguridad social. También enviamos un saludo
a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que han sido muy solidarios en el plantón de Bucareli y en todas las acciones que el SME ha convocado. También ahí en el tema de la NUE se entregó un primer listado de los compañeros que están en esta huelga de no pago de energía eléctrica, con las violaciones también que hicieron por parte del gobierno a sus derechos como usuarios de energía. Ese primer listado prácticamente se está trabajando para que se pueda avanzar en establecerlo como cartera vencida y el gobierno resuelva lo que va a pasar con esta cartera vencida, que prácticamente es que Hacienda instruya para que se vaya así como cartera vencida, impagable, y esperando que los usuarios tengan otro suministrador también que les dé mejores condiciones del servicio. Y tenemos pues de sus saludos ya de despedida porque ya estamos sobre el tiempo. Enviamos saludo a Lourdes Martínez, que esperemos que esté bien estos días, a Antonio Peregrino, a todos los que están en los controles. Les mencionamos que el SME continúa con su plantón en Bucareli y esperamos que la próxima semana tengamos mejores condiciones para avanzar en el regreso al trabajo en las fábricas y en los talleres que hemos recuperado gracias a la lucha de resistencia. ¿Algún saludo, licenciado Eduardo? Bueno, a los compañeros de Tlaxcala, que el sábado pasado celebraron un aniversario del triunfo del Calzado Sanda en contra de Bata. Bien, es hora de despedirnos, nos escuchamos la próxima semana. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.